Tiene que ver con esto de lo que hablábamos previamente, ¿sí? Made in Newman, dice página 12, con la imagen de un presidente de la nación con los ojos cerrados. ¿Hay una sonrisa? Sí, hay una sonrisa. Bueno, ¿qué es lo que dice? En medio del conflicto con los gremios docentes, el presidente, egresado del Colegio Newman y de la UCA, intentó desprestigiar, dice página 12, la labor de los maestros, pero terminó desnudando su verdadero pensamiento. Se lamentó por aquellos que tienen que caer en la educación pública. Es importante decir algo. Bueno, gran parte de los miembros del gabinete, podemos mencionar, por ejemplo, a Jorge Triaca, podemos mencionar a Emilio Basavilbaso, a Rogelio Frigerio, entre otros, Alfonso Pratgay, que han sido compañeros en ese mismo colegio, ¿sí? La mayor parte de ellos, incluso pensando en alguna de las mujeres, ¿no? Si bien en la mayoría son hombres, también Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, fue a un colegio privado y de los más caros, ¿sí? Cosa que no tiene nada de malo. Lo cierto es que a partir de esta declaración de pobres aquellos que tienen que caer en la educación pública, porque ese es el concepto que nos queda, lo que uno no puede dejar de pensar es, esa es la educación pública que todos como sociedad, incluso quienes tienen dinero para ir a un colegio privado o carísimo, pero todos tenemos casi la obligación de defender esa escuela pública, de que esa escuela pública sea cada vez mejor. ¿Por qué? Porque hay chicos que están desprotegidos, cuyos padres no tienen muchísimo dinero y por lo tanto necesitan ir a esa escuela pública. Además de que aquel que tiene mucho dinero, que puede pagar un colegio privado, el día de mañana puede estar en otra situación también. Entonces es una cuestión no solo solidaria. Ahora, esto generó mucho enojo, mucha indignación en los docentes que respondieron. Vamos a repasar ahora cómo lo decía el presidente de la Nación, cómo era exactamente esa frase, pero solo quiero recordar que los docentes ahora decidieron, bueno, terminar con los paros, para explicarlo mejor, hasta el día 6 de abril, ¿sí? El día convocado para jornada de paro nacional por la CGT. Hasta ese día esperando una respuesta, esperando que finalmente haya una solución. Y para eso nos comprometimos en comprometernos en el largo plazo. Nos comprometimos en comprometernos. 4 de cada 10 alumnos del primario, sexto grado, que hizo la evaluación en escuela pública, no comprende textos. Nos comprometimos en comprometernos. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Caer en la escuela pública. Bueno, de esto hablaba el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el día de ayer, en el momento que se comunicaban los resultados de lo que fue la evaluación Aprender, ¿sí? Todos tenemos claro que tal vez ir a una escuela privada no garantiza tener mejor comprensión de texto o mayor facilidad en el lenguaje. Lo cierto es que sí probablemente haga que las cosas sean más fáciles para aquellos alumnos que tienen la posibilidad. Ahora, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué es lo que opina respecto de esta declaración. Y esto nos decían. Tienen que elegir escuela pública o escuela privada. ¿Qué eligen? Vos primero. Y no sé, yo toda la vida fui a privada, ¿no? ¿Por qué? No sé lo que es el público porque siempre me mandaron a privado, para el tema de por ahí la enseñanza o... no sé. ¿Qué elegís? Yo toda la vida fui a público, pero sé que en este momento no es como en la época que iba yo, el público. Se perdieron algunas cosas. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Y vos? 18. Si usted tuviese que elegir escuela pública o escuela privada. Elijo la privada. ¿Por qué? Y porque están enseñando más, no faltan a clase, todo eso. Escuela pública. ¿Por qué? Porque me parece mucho mejor. Yo terminé la escuela en una escuela pública y la verdad que me sentí más cómoda estando. Me ayudaron demasiado y me gustó. Hoy se dieron a conocer los resultados de la prueba Aprender 2016 y el saldo fue realmente negativo, tanto en la primaria como en la secundaria. Creo que bajó muchísimo en la educación, muchísima. Hay un serio problema educativo, sin duda, que hay que cambiar los planes de estudio también, seguro, sí. Y en todo esto, ¿cuál es el rol fundamental que tiene que tener para vos el gobierno nacional? Y el gobierno tiene que estar presente, completamente. No puede ausentarse de las aulas. Bueno, me parece que la educación pública tiene que ser un derecho de todos los seres humanos y que no hace falta tener plata para poder acceder a la educación pública. La educación privada depende mucho del gobierno de turno, de cómo está la economía y puede que sea muy excluyente para algunos sectores de la sociedad. ¿Cuántos años tenés? 19.
Con tu mirada de 19 años, ¿qué pensás, qué rol le cabe en todo esto al gobierno nacional? Y el gobierno tiene que ser el garante de que la educación pública funcione bien. Tiene que asegurar que tenga un presupuesto tanto para los docentes como para la institución edilicia, para el resto de las cosas que requiere una educación pública de calidad, y también desarrollar leyes educativas que favorezcan la no deserción y que también los alumnos terminen con un nivel académico alto. Bueno, esta joven hablaba justamente de políticas que fomenten la no deserción. Otro concepto que hablábamos anteriormente con Julián y que tiene que ver con eso, con mantener mayor cantidad de chicos en las aulas, dentro de las escuelas y no en otro lugar, no en la calle, ¿sí? Muchos conceptos para repasar. Ángela, vos querías decir algo. Sí, dos cositas como ciudadana. Primero, el Newman, el colegio al que fue el presidente y gran parte del gabinete, es un colegio de varones solos. Y eso se nota cuando vemos las fotos de las reuniones, que tienen un ámbito de trabajo constantemente formado por puros varones. Ahí ya tenemos uno de los problemas de la escuela privada, en este caso de la que fue el presidente. Pero más allá de eso, quería decir que la verdad que hay muchos chicos que van a la escuela sin desayunar en las escuelas públicas. Hay chicos que van a la escuela a lo mejor sin útiles porque no tienen dinero para los cuadernos, para los lápices. Hay escuelas que cierran durante semanas porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque no tienen gas. Echarle la culpa a los docentes de todas estas deficiencias que claramente no son responsabilidad de los docentes, sino que son algo con lo que ellos tienen que lidiar, me parece que es de una crueldad y de un cinismo de parte de gente que es la responsable de que esas cosas no pasen. Mira, las dos cosas al respecto de lo que decís, porque es muy cierto. No solamente la escuela también cumple una función, o los docentes muchas veces cumplen una función que excede puramente la del docente, ¿no? Y eso no lo puede discutir nadie. Creo que hemos visto todos casos de docentes que realmente trabajan aún más allá. Ahora se ha, creo yo, instalado nuevamente, así como fue con los empleados públicos, el concepto de que el docente labura poco, ¿no? Son 4 horitas nada más y estas cosas. Y me parece que si como Estado no nos pueden garantizar en la República Argentina salud y educación gratuita, ya estamos complicados, pues me parece que es lo básico a lo que cualquier niño, yo siempre hablo de niños, porque digo, si lo ponemos en los adultos se puede discutir cuando un adulto es extranjero y llega al país, un niño, sea argentino, y mira lo que te digo, sea extranjero, no puede acceder a una escuela de manera gratuita y una buena educación, estamos muy complicados. Sí, no, pero aparte de Dani, Ángela, gran parte del desarrollo de este país, de los mejores años de este país, son gracias a que muchísimas personas tuvieron acceso a la escuela pública, que antes era prácticamente lo único que existía, hace 50, 60 años, digo por relato de los padres, seguramente de cada uno de ustedes, no existía la escuela privada, había muy pocas escuelas privadas, era toda escuela pública, y la verdad que el nivel académico era excelente, era la única posibilidad que tenías de forjarte un futuro, y la verdad que se estudiaba perfecto. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora la verdad que hay una distancia entre la escuela pública y la escuela privada. Esto surge en cualquier informe, en este también, pero no es el eje, me parece que no sé, sobre todo viniendo de alguien que preside los destinos de los argentinos y que es responsable, el presidente de la Nación, porque también fue jefe de gobierno porteño, es decir, es un mandatario, es uno de los tantos mandatarios. Digo, yo no escuché ningún funcionario público, no escuché a nadie en las últimas horas que salga a decir, la verdad que somos responsables de esto, la verdad que tendríamos que haber forjado. ¿Por qué digo esto? Porque los funcionarios no están de ahora, hace 20, 30 años, los conocemos de hace muchísimo tiempo, van cambiando las funciones, pero la realidad es que están siempre en una posición donde tienen que impartir políticas públicas y no está. El otro dato que me parece sumamente preocupante, lo quería dar, es que el informe se basa en aquellos chicos que terminaron, por ejemplo, el secundario, que están en el último año del secundario, porque a ellos les tomaron el examen. Lo que hay que decir es que el 50% de los chicos que entraron en el secundario no pudieron dar el examen porque no terminan el colegio. Es decir, hay toda una parte de gente que no rindió el examen porque no llega a quinto año y ya está excluido totalmente del sistema. Es decir, la verdad que los resultados son malos, pero incluso está totalmente selectivo en aquellos que pudieron terminar el secundario. Claro. Es decir, 1 de cada 2 no terminó, no pudo hacer el examen, no tiene voz, en todo caso, en este conflicto. Y la realidad es que es sumamente preocupante. El factor de igualador social se pasa por alto. La mención tenía que haber estado por parte del presidente de la Nación. Yo creo que tiene que marcar el rumbo. Bueno, ¿cuál es nuestro rumbo? Mejorar la escuela pública, mejorar la escuela privada, porque la verdad que las escuelas privadas no es garantía de absolutamente nada. Hay buenos colegios públicos, hay buenos colegios privados, hay malos colegios públicos y hay malos colegios privados. Esta es la realidad y sobre todo el factor socioeconómico. Es muy importante porque en todos los países del mundo los mejores resultados de las pruebas los da los chicos que pertenecen al 25% de los hogares más ricos de cada uno de esos países. Que desayunan a la mañana, que tienen una computadora, que tienen libros, que en la casa les dicen hacer la tarea, no les dicen cuida a tu hermanito que me tengo que ir a trabajar. Esta antinomia entre escuela pública y escuela privada no nos sirve, no es el foco, no es el problema y me parece que algunos quieren
esquivar el bulto tratando de discutir algo que no hay que discutir. Lo que hay que discutir acá es por qué la escuela en general es mala en la Argentina y por qué no les garantiza a alguien que ingresa en lo que es la escolaridad y termina, bueno, que va a poder tener un futuro, que va a poder forjarse un futuro. Ahí me parece que está mira, la discusión. Juli, está bueno lo que decís. Si volvemos al mismo concepto del que partíamos al principio, puede haber diferencias notables entre escuela pública y privada. Lo cierto es que no está bueno esto de que no se defienda la escuela pública, que es la que más necesita ser, no solo defendida, sino fortalecida. Más allá de que esto lo podemos discutir, hay gente que va a la escuela pública porque no queda otra, pero hay algunos que por elección, y hemos visto varios casos de personas en las últimas horas que en varios programas de televisión dicen, yo de hecho toda la vida fue escuela pública, tuve una experiencia en educación privada y la verdad tampoco fue la mejor. Entonces todo esto se puede discutir durante horas. Lo que no se puede discutir es que hace falta una buena escuela pública. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces me parece que es el último concepto con el que tal vez estaría bueno quedarnos, ¿no? Hay que defender a aquellos que no pueden pagar una escuela privada. Por supuesto que hay que defenderlos. Y es responsabilidad de todos como sociedad, de los que tienen un mejor poder adquisitivo también. Hay que pensar también en aquellos otros que no pueden. Y ni hablar en el gobierno, el propio presidente de la Nación, que es el que tiene que cuidar, ¿sí?, los derechos de los que menos tienen.